Bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciéndome: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Bienvenidos a todos mis queridos amigos y hermanos. Pueden cerrar sus micrófonos. Le doy gracias a Dios por permitirme hoy compartir con todos ustedes este tiempo de conversatorio. Hoy estaremos con el tema cómo ordenar mis finanzas, que obviamente es un tema muy importante en el cual todos vamos a aprender más y nos va a ayudar a ordenar todo de manera que podamos tener prosperidad también. Si una persona es ordenada en sus finanzas, es evidente que va a prosperar en todas las cosas que emprenda. Vamos a leer un texto bíblico para dar inicio a este tema. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Fermina Sánchez. Y leemos la palabra del Señor, que nos dice así en el libro de Mateo capítulo 25, verso 14 al 27. La parábola del dinero. Sucederá también con el reino de los cielos como con un hombre que, estando a punto de irse a otro país, llamó a sus empleados y les encargó que le cuidaran su dinero. A uno de ellos le entregó 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otro 1,000, a cada uno según su capacidad. Entonces se fue de viaje. El empleado que recibió las 5,000 monedas hizo negocio con el dinero y ganó otras 5,000 monedas. Del mismo modo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que recibió 1,000 fue y escondió el dinero de su jefe en un hoyo que hizo en la tierra. Mucho tiempo después volvió el jefe de aquellos empleados y se puso a hacer cuentas con ellos. Primero llegó el que había recibido las 5,000 monedas y entregó a su jefe otras 5,000 diciéndole: Señor, usted me dio 5,000 y aquí tiene otras 5,000 que gané. El jefe le dijo: muy bien, eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Después llegó el que había recibido las 2,000 monedas y dijo: Señor, usted me dio 2,000 y aquí tiene otras 2,000 que gané. El jefe le dijo: muy bien, eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Pero cuando llegó el empleado que había recibido las 1,000 monedas, le dijo a su jefe: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Por eso tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Pero aquí tiene lo que es suyo. El jefe le contestó: tú eres un empleado malo y perezoso, pues si sabías que yo cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí, deberías haber llevado mi dinero al banco y yo al volver habría recibido mi dinero más los intereses. Esta parábola nos recuerda a todos la importancia de ser buenos administradores de lo que tenemos en nuestras manos. Algunos han llegado a una pobreza extrema porque no han sabido administrar lo que tienen. Por esa razón es que hoy, guiados por el Espíritu Santo, le estamos compartiendo el tema ¿cómo ordenar mis finanzas? Hoy nos acompaña también mi esposo, el pastor Sergio, que tiene experiencia suficiente como para aportarnos
muchos consejos de valor, de manera que nosotros podamos seguirlos, aprender, ponerlos en práctica y ver así un buen resultado en las finanzas. Vamos a escuchar el saludo de nuestra hermana Fermina y luego escucharemos el inicio del tema con el pastor Sergio. Muy buenas noches, bendiciones a todos, Dios les bendiga grandemente en esta preciosa y hermosa noche. Bendiciones, pastorcita Patricia, el pastor Sergio, Dios los bendiga. Aquí estamos como en victoria, ¿verdad? Siempre tenemos que estar en victoria en Cristo Jesús, y somos más que vencedores, ¿verdad? Así que buenas noches a todos y muchas bendiciones para todos. Amén. Amén, Fer, gracias por acompañarnos una vez más, es una bendición. También tenemos por ahí a nuestro hermano Isaac. Dios te bendiga, Isaac, es un gusto tenerte con nosotros. Y gracias a cada uno de los que se van conectando, que Dios los bendiga a todos, esperando ser de bendición. Así que vamos a escuchar al pastor Sergio para iniciar el desarrollo del tema de hoy. Hola a todos, Dios les bendiga, gracias por estar viéndonos y también escuchándonos. Como lo decía mi amada esposa, hoy tenemos un tema muy importante acerca de las finanzas y cómo poder ordenarlas. Ustedes saben, amados hermanos, que los principales quebrantos emocionales y de salud tienen que ver con asuntos de dinero. Y por eso consideramos muy importante que el pueblo de Dios sea guiado en este tema tan importante. Mientras yo pensaba un poquito acerca de este tema, venía a mi mente que el Espíritu Santo nos ha dado dones diferentes a todos, nos ha dado también talentos diferentes a todos, pero algo que es común a todos los cristianos es que se les pide que sean buenos mayordomos. Así es que este tema no es solamente para emprendedores, para los que tienen negocios o empresas, es un tema que es muy importante para cada creyente, para cada economía familiar, y eso me parece que es muy importante de tomar en cuenta para poderlo realizar. Somos muy afortunados y muy bendecidos al tener la palabra de Dios que nos da mucha sabiduría en muchos temas. Les recomiendo solamente para iniciar el tema que lea el libro de Proverbios. Hay muchos consejos acerca de cómo administrar el dinero de manera sabia. Eso solamente como un anuncito ahí que les dejo para que todos puedan meditar acerca de eso. Bien, hoy vamos a estar compartiendo dos temas fundamentales acerca de cómo ordenar las finanzas. Uno tiene que ver con la importancia de establecer un presupuesto familiar, y en la segunda parte tiene que ver con el asunto de cómo evitar gastos innecesarios. Bien, con el tema del presupuesto familiar hay muchas personas que han considerado que esto es un asunto demasiado complicado y que no es posible, y que alguna gente no tiene muchas habilidades matemáticas para hacer esto, pero esto es demasiado sencillo y demasiado útil a la vez. Las personas que no tienen computadora o no saben manejar muy bien su celular, con un cuadernito en casa, con un lapicero, con una calculadora o la calculadora del teléfono, pueden empezar a ordenar mucho sus finanzas con mucha disciplina, con un poco de conocimiento bíblico y con mucho dominio propio para saber dónde, decimos aquí en Costa Rica, dónde socarse la faja, cómo invertir bien el dinero, cómo disfrutarlo también, porque si usted se da cuenta, el dinero cuesta mucho ganarlo y muchas veces las personas se dan cuenta que se pierden en esos vacíos. Bien, lo primero que debemos decir es que es muy importante anotar todos los ingresos. Sea que usted sea una persona asalariada que recibe su salario cada semana, cada quincena o cada mes, sea que usted trabaja en lo propio y tiene recursos, sea que usted sea con un emprendimiento y usted tenga alguna venta, algún producto o algún servicio, pero no, y los que como las amas de casa, que muchas veces dependen de otras personas, del esposo, de los hijos, algunas veces de los nietos, todas esas ayudas
usted debería anotarlas en los ingresos para poder tener un control más estricto acerca de cómo llevar en un orden bien estricto, porque ustedes saben que con asuntos de dinero, amados hermanos, hay que ser bien ordenados. Si usted no es ordenado con el dinero, usted evidentemente va a tener muchos problemas, le va a generar muchos problemas a su propia familia, a su economía familiar, y nunca va a progresar. Y la idea es que nosotros como cristianos crezcamos espiritualmente, pero que también tengamos una calidad de vida en la que nos permita vivir económicamente dignamente, como es realmente el propósito y la voluntad del Señor. Es importante también cuando son asalariados y tienen sus rebajos de ley, ¿verdad? Que le rebajan para el seguro médico, la asociación solidarista, que le rebajan para un préstamo o algún ahorro, que no cuenten con el dinero que simplemente no tienen. El salario es neto y el salario es bruto. El neto es lo que usted ya le quedan menos todas las deducciones. Eso es lo que usted realmente tiene y dispone para poder utilizar de manera responsable, ¿verdad? Y luego, en la parte de los gastos, ahorita vamos a ir un poquito a algunos versículos que nos pueden ayudar a entender un poquito este tema. Parte de los gastos, yo sé que todos tenemos gastos diferentes, las empresas, las familias, los que son asalariados, los que solo reciben alguna ayuda del gobierno, alguna ayuda de los hijos, alguna ofrenda especial por algún servicio, algún trabajo temporal que hagan, pero al final los principios de administración y de finanzas son exactamente los mismos para todos. Fíjese que es interesante, pero yo he descubierto que una de las cosas más importantes en la que usted debe apartar, que de manera técnica es un gasto, pero que sabemos que significa una inversión, es el diezmo. He conocido muchos hermanos y hermanas que tienen negocios, unos que tienen un buen salario, que deberían realmente vivir bien, pero lo último que disponen es el diezmo para Dios y un monto para ofrendas para ayudar también a los necesitados. Y cuando usted deja eso de último lugar, entonces no está honrando a Dios con su dinero. Y al no hacerlo, evidentemente usted empieza a entrar en un desfase, en un descontrol, y eso no le va a ayudar a usted en su economía, le va a traer preocupaciones, le va a traer angustia, y usted evidentemente no va a poder progresar en esta área tan importante que es el área económica. Entonces, si usted aparta en primer lugar el diezmo, yo les he dicho muchas veces cuando he compartido programas de finanzas y administración de negocios, que si tiene un frasquito de vidrio, si tiene una alcancía o incluso sobres de esos de papel, en donde usted pueda disponer de cada uno de los gastos que tiene fijos al mes, aparte de primero el diezmo para el Señor, y estoy seguro que Dios le va a ayudar con el resto del dinero que le provee. También es importante hacer notar que uno de los gastos más importantes y a veces son los más altos es el de la casa, sea que estamos hablando de un alquiler, sea de una hipoteca, que ya es mucho más dinero, pero eso es lo más importante. Luego vienen los servicios públicos. Yo conozco muchas personas que tienen dinero, pero en muchas ocasiones les han cortado el servicio eléctrico o el acueducto o el servicio de cable o de internet. No es por falta de dinero, sino por falta de orden. Y cuando hablamos de esto, entonces estamos hablando de cosas obvias, sencillas, lógicas, hasta de sentido común. Pero cuando las personas no tienen educación financiera, entonces llevan todo como mejor les parece y no piensan que esto sea realmente importante de hacer. Hay personas que tienen sobres para 10, 12 gastos al mes y ahí van guardando y saben que ese dinero es intocable, que no se puede usar para ninguna otra cosa
porque después vienen los problemas. Cuando usted ha sacado el dinero para sus servicios públicos, que es muy importante, viene la alimentación. Esto es muy importante porque muchas veces las personas comen muy mal, no porque les falte dinero, sino porque no se han ordenado en sus finanzas personales, familiares y empresariales, y entonces dejan como último rubro la alimentación. Y recuerden que la alimentación es clave para que usted y yo como personas podamos rendir en el trabajo, en el ministerio, con la familia, en realidad con todo lo que nosotros hacemos. Eso me parece que es extremadamente importante. Ok, luego sigue el transporte, sea que tenga usted un automóvil que necesite darle mantenimiento, sea que usted viaje en autobús a su trabajo, o que pague un taxi, o que vaya en bicicleta. Al final todo requiere un mantenimiento. Yo conozco muchas personas que trabajan incluso en el gobierno y tienen buenos salarios, y después están buscando a mitad de quincena dinero para sus pasajes. Eso quiere decir que no fueron ordenados en sus finanzas, no llevan un control estricto de sus gastos, de sus ingresos. De hecho, hay mucha gente que ni siquiera sabe lo que gasta ni en qué lo gasta. Entonces eso es muy importante, porque con el dinero y con la buena administración, yo creo que ganamos todos, no solo en salud financiera, sino también en salud espiritual y en salud emocional, que eso parece muy importante cuando hablamos que muchas relaciones se han roto por causa de esa razón. Luego, es muy importante, amados hermanos, pensar en algunas deudas que ya han contraído algunas personas. Luego pensar en ropa también, que es muy importante, dinero para algunas emergencias, y el principio de administración es guardar por lo menos el 10% de todos sus ingresos como un ahorro. Y hay muchas personas que no es que no tienen para ahorrar, es que no tienen orden en sus finanzas, y por eso no es posible que puedan hacer algo tan importante que creo que nos puede ayudar a todos en particular. Vamos a hacer una cita bíblica para amarrar esta parte del tema que estamos compartiendo. Vamos a ir a el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 14 y el verso 28 al 30. Quiero leer para ustedes. Dice así: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero? Escuche lo que dice: y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarlo, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Amados hermanos, que nos ven, que nos escuchan, miren que nos llama a ser diligentes, responsables, las cosas, los proyectos, los negocios, todo lo que emprendemos. Debe haber una preparación siempre minuciosa al respecto. Yo creo que hay muchas personas que tienen buenas intenciones, pero ¿sabe qué les falta? Les falta una asesoría financiera al respecto, para saber cómo ordenar sus ingresos, sus gastos, y cómo hacer un presupuesto familiar que a todos nos va a beneficiar. Así es que, palabras sencillas para darle el pase a mi esposa: tómese el tiempo, analice todo, siéntese, calcule, vea todos sus ingresos, vea todos sus gastos, aún los que parecen más pequeños. Los gastos son muy importantes, porque al final de mes suman un rubro muy importante en el presupuesto familiar, y entonces después nos damos cuenta, y conozco a muchas personas que andan como locos, decimos aquí en Costa Rica, buscando facturas, pensando en qué se gastó, en qué no se gastó, y si tienen una tarjeta de crédito, no recomendamos, por cierto, o tienen una tarjeta de débito, pero han sacado dinero en el cajero, entonces después no tienen un control de
todos los ingresos, aunque puedan pedir un estado de cuenta al banco, hay ingresos hay gastos que no le van a aparecer. Entonces las personas andan en un terrible desorden que después les perjudica de todas las maneras posibles. Y si uno quiere tener metas financieras a corto, mediano y largo plazo, pues por el orden es por donde nosotros debiéramos empezar. Tengo algunas citas bíblicas que nos hablan acerca de cómo ser diligentes en nuestra vida y con nuestros recursos, pero en un momentito se los voy a compartir. Los dejo con mi amada esposa, que continúa con otra parte importante. Mis amados, esperando que esté siendo bendecido, bendecida con este tema, y que realmente los consejos que nos aporta mi esposo como un ministro de Dios, pero más que eso, como una persona que tiene experiencia en este campo como profesional, él puede aportarnos muchísimo, pero a veces no es el hecho de que alguien nos aporte o no un buen consejo, una buena idea, sino más bien que lo que nos aportan, si es bueno, lo tomemos y lo pongamos en práctica. Cuando nosotros ponemos en práctica un buen consejo, cuando ponemos en práctica la palabra de Dios sobre todo, tenga la plena seguridad de que nos va a ir muy bien, porque estamos haciendo lo bueno y lo correcto. Hay algunas situaciones que se dan porque, como decía mi esposo, a veces las personas son desordenadas con el tema del dinero. Y me llamó la atención lo que él decía, porque decía que algunas personas a veces pasan hasta hambre, o comen mal más bien, porque son desordenadas en sus finanzas. Por eso el tema de hoy se lo hemos querido compartir, porque sabemos que hay gente que está pasando por esto y que nosotros deseamos que eso cambie. La única forma de que cambie es que escuche los consejos y recuerde, póngalos en práctica. Quisiera que mi esposo nos comparta un poco acerca de los gastos innecesarios, porque muchas veces uno va, por ejemplo, al supermercado y algunas personas compran impulsivamente. No se detienen ni a ver precios, no se detienen a ver calidad, o más bien se enfocan solo en la calidad. Hay muchísimas cosas por las cuales la gente a veces falla, y luego cuando hace cuenta resulta que gastó más de lo que pensaba gastar, sobre todo en las compras del supermercado. Pero si nosotros cambiamos nuestra mentalidad y entendemos que debemos tener ese presupuesto familiar del que nos hablaba ahora mi esposo, creo que eso nos puede ayudar muchísimo. Así que no hagamos compras por impulso, seamos ordenados. Si usted tiene que anotar algunos consejos más que en esta noche el pastor Sergio nos puede compartir, le recomiendo hacerlo. Vamos a continuar entonces con los gastos innecesarios. Creo que es muy importante también esta otra parte. Me acuerdo una vez un hermano allá de la iglesia en San José, y él me decía: Paz, mira qué bendición, me sobraron como, o sea, eran 30,000 colones, estamos hablando $60 más o menos, para los que nos ven en otros países. Y entonces el hombre de ahí se fue con la familia a comer, y todo el mundo muy contento, todos quedaron llenitos, ¿verdad? Pero después le llegó el cobro, era un pago que se le había olvidado. O sea, esa plata no era él, pero ya la había gastado. Y él me dice: ¿por qué me pasó esto? Digo: porque usted no tiene un presupuesto familiar, porque usted no controla sus gastos. Y hay personas que se les olvida que hay gastos que no solamente son variables, hay gastos que son fijos, pero hay gastos que no son todos los meses, sino cada 3 meses, como el pago de los impuestos, o un seguro médico, o como el pago del derecho de circulación que se hace todos los años por los automóviles y motocicletas aquí en Costa Rica, por ejemplo. Entonces, se supone que si uno fuera
un poco más responsable y fuera más ordenado con el dinero, debería tener, usted sabe más o menos cuánto lo que necesita, $100 para pagar al final de año, entonces sabe que tiene que guardar por lo menos $10 cada mes, para que cuando venga ese gasto usted no sienta ese golpe tan fuerte de una sola vez, y por hacerlo entonces va a tener que limitarse para otros gastos o dejar de pagar otras cosas que también son muy importantes. El presupuesto es importante porque cada vez que uno va al supermercado, damos gracias a Dios porque nos provee dinero para ir a comprar la comidita, ¿verdad? Pero es que es una fuente de tentación terrible. Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquitillo, mi mamá me decía, ya me tenía como amenazado, a mí y mis otros 2 hermanos. Decían, vea, vamos a ir a comprar la comida, su papá apenas dio para el gasto. Se quedó la mitad de la lista de lo que ocupábamos pendiente. Así es que no pueden pedir nada en la calle. Entonces mi mamá sabía que éramos niños y pedíamos cosas y nos antojábamos de comer cosas, pero no era posible comprarlas. Entonces la estrategia de mi mamá era que nosotros comiéramos bastante, fuéramos bien llenitos al supermercado y por lo menos algo podía apaciguar nuestra hambre, ¿verdad? Y entonces algo tan sencillo parece que puede ayudarnos en los gastos innecesarios, porque si la persona no hace una lista, no tiene un presupuesto, entonces por supuesto van a verse muy tentados a comprar cosas que no necesitan. Las compras impulsivas parece ser una estrategia de mercadeo tan terriblemente buena para ellos, pero tan terriblemente mala para aquellos que no han desarrollado el dominio propio y aquellos que no han discernido entre una necesidad y entre un capricho, entre una necesidad y un gustico que uno de vez en cuando quisiera poderse dar. Un buen consejo para evitar gastos innecesarios, yo me acuerdo hace muchos años uno se podía dar el lujo de comprar cosas de buena calidad, de buena marca, decía uno. Llegó el tiempo donde la crisis económica empezó a golpear fuerte en América Latina y en muchos otros países, y aquí en Costa Rica pues no ha sido la excepción. El costo de la vida es muy alto, entonces ya uno tiene que discernir, distinguir, discriminar un poquito, en el sentido de que un producto de otra marca que no es tan reconocida le sirve para lo mismo a usted. Entonces usted prefiere ya tomar un producto de la misma clase pero a un precio más bajo. Hay que tener mucho cuidado porque hay muchas ofertas engañosas, ¿verdad? En los supermercados, en las almacenes para compras de electrodomésticos, pague 1 y lleve 2, ¿verdad? Hay que fijarse en las etiquetas, hay que fijarse en las garantías, hay que fijarse en esos detalles que son muy importantes. Yo me acuerdo, hablaba con mi esposa la otra vez, que hace mucho tiempo uno compraba 1 kilo de arroz completo o 2 kilos de arroz completos. Y ahora los venden más caros y ya no es 1 kilo, ahora son 900 gramos, ya son 800 gramos, ya no son 2 kilos que venden, sino 1 kilo y 800 gramos. Entonces al final usted piensa en su mente que está comprando 2 kilos, pero realmente no es eso lo que está comprando, es mucho menos. Y el sentido de que le alcanza menos, por supuesto que tiene aquí mucha importancia. Entonces es muy importante que nos pensemos en estas cosas. También recomiendan en administración algo que se llama los gastos hormiga. Es curioso que se llame así, pero tiene que ver con gastos, parecen muy pequeños e insignificantes, que cuando uno los suma, llevan un porcentaje bastante considerable del presupuesto mensual. Por ejemplo, los que son asalariados y llevan, por ejemplo, un poquito de comida de su casa para poder almorzar allá, pero salen a tomar café afuera, que se compran un helado, que se compran una golosina por aquí, por allá, y cuando se dan cuenta, eso también les va a traer muchas complicaciones en su presupuesto. Dice Proverbios 10:4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece.
Proverbios 12:24. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria, o sea, van a ser esclavos. Proverbios 13:4. El alma al perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Último versículo en este tema. Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Es decir, que somos llamados a ser diligentes, trabajadores y responsables con todo lo que nosotros nos da el Señor. Otro texto más, Isaías 55:2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Así es que debemos ser sabios y responsables, no solo en manejar el dinero, sino también en la manera en que nosotros lo gastamos y en la manera en que nosotros lo invertimos, porque cuando llega el mes uno se queda con la sensación de que ha trabajado mucho, pero que ha tenido muy poco a cambio, y eso al final no es calidad de vida lo que Dios desea para nosotros, no de esa manera. Así es. Quisiera pedirle a Fermina si nos quiere dar un consejito, ya vamos terminando, acerca de este tema de no hacer gastos innecesarios. Abra el micrófono, Fer. Bueno, buenas noches, bendiciones. Sí, qué importante, o sea, me gustó mucho la enseñanza de Pastor Sergio. Yo tengo mucho que aprender todavía, a pesar de que tengo mi empresa y todo. Ahora que mis hijos están estudiando, ellos me hablan sobre puramente, mi hija que está estudiando administración de empresas, ella me hablaba algo así parecido a lo que el Pastor está explicando ahorita. Y yo creo que es un consejo muy importante realmente nosotros saber organizarnos con los dineros, ¿verdad? Porque a veces hacemos gastos innecesarios. Yo siempre recuerdo una vez un pastor que nos decía, si usted va a la pulpería, usted va al centro a comprar hilos para sus máquinas, es a comprar hilos que usted va. Pero va uno y compra hilos y resulta que había un par de zapatos ahí que estaban baratos de 2 por 1 y vamos y comprar, porque a mí me pasaba eso. Iba a comprar un par de zapatos y como estaban en 2 por 1 y yo realmente no iba a comprar zapatos, lo que iba a ir a comprar era solo hilos. Entonces ahí puramente son los gastos que uno hace sin necesarios. Totalmente. Porque tal vez uno con un par de zapatos ahí o qué sé yo, o una blusa porque estaba cómoda, entonces iba a ir a comprar. A mí me pasaba mucho eso, tengo que ir aprendiendo cómo administrar mi dinero para no hacer gastos innecesarios, pero es muy importante. Buen aporte, Fer. Sí, muy valioso. Es cierto lo que dice Fermina y sigamos ese buen consejo también. Quisiera darles el último consejito y saludar a Isaac, que gracias por acompañarnos en esta noche, en este tiempo de conversatorio. El último consejo sería que sería bueno hacerse una autoevaluación cuando uno va de compras. Puede hacerse a sí mismo estas 3 preguntas. ¿Lo que voy a comprar lo quiero? Es una pregunta. ¿Lo necesito? La segunda. Y ¿o puedo esperar? Eso sería muy importante porque cuando hacemos ese autoanálisis nos damos cuenta muchas veces de que lo que queremos en ese momento, que no íbamos a comprar eso, como dijo Fermina, es algo adicional. Puede esperar la mayoría de las veces. Así que no compremos por impulso, seamos sabios y nos va a ir bien en nuestras finanzas. Hoy le damos gracias a Dios por haber compartido este tiempo con el tema cómo ordenar mis finanzas, esperando se nos pueda unir, si Dios lo permite, la próxima semana en una segunda parte de este tema tan importante. Dios les bendiga a todos, nos despedimos desde aquí, desde este canal, La Voz de Esperanza en Costa Rica. Bendiciones para todos. Se despide Pastor Sergio. Gracias a todos por escucharnos, por vernos. Dios les bendiga. Les esperamos la próxima semana con otro tema sobre finanzas también. Dios les bendiga a todos. Amén.
Bendiciones a todos, buenas noches, Dios les bendiga. Amén. Dios te Los bendiga, esperamos. Isaac. Gracias por compartir con nosotros. Hasta la próxima semana. Chaito. Gracias, Isaac, y gracias, Carmina. Bendiciones a todos. Gracias, Amén, Fer. Un pastorcita. abrazo. Bendiciones. Amén, igualmente. Esperamos que haya disfrutado nuestro programa. Gracias por escucharnos. Suscríbase, comparta y comente. Dios le bendiga.